Muy buenas amigos del canal. Atención porque Antonio David Flores ha cargado contra Carlota Corredera y me parece perfecto que lo haya hecho, pues sinceramente por lo que vamos a ver en este vídeo, y atención porque hay muchísima información y declaraciones muy fuertes de Antonio David, no solo viene a por él, sino que también viene con el mismo discurso reciclado que la ha llevado al exilio, ¿no? De ir contra los supuestos machistas, ¿no? Con ese feminismo radical que la caracterizó a Carlota Corredera y que realmente se volvió una dictadora cuando Telecinco y la Fábrica de la Tele le daban el poder de no solo presentar, sino también de hacer lo que quiera con los colaboradores. Esto es algo que Antonio David recuerda, y además, por supuesto que nosotros también tenemos información, que es el nuevo programa que está por presentar Carlota Corredera, Tentáculos, que como sabéis los de Salome se van a la televisión pública, pagada con nuestros impuestos, y en su lugar nos meten a Carlota Corredera, que yo creo que no va a haber nadie. Ya primero que nada, Canal TEN no está en todas las televisoras, pero aún así, ya ponerse a ver a Carlota Corredera hay que tener ganas, hay que tener ganas. Mi consejo a TEN Televisión es que extiendan el horario de la doctora Ana María Polo, una mujer de verdad y una mujer que me parece que les va a rendir un poco mejor en audiencia. También Carlota Corredera, liándola, fiel a su estilo, hace unos días dijo que había que eliminar el Día del Padre, ¿no? Basándose en una chorrada que era que hay niños que tienen a sus padres muertos, ojo cuidado a la metáfora que usa, que por eso tendrían que eliminar el Día del Padre. Déjame decirte, Carlota Corredera, yo que vengo de la otra punta del mundo, que el Día del Padre justamente es para celebrar a los padres que ya no están, ¿no? Es para celebrar a esas madres que te han criado porque tu padre se ha borrado, no ha estado nunca ahí, ¿no? Aunque sean mujeres, han cumplido ese rol de padre y se merecen el Día del Padre, el Día de la Madre, y si es un abuelo o una abuela, el Día del Abuelo también, ¿no? Todo eso se merecen y tú quieres eliminar el Día del Padre. Patético lo de Carlota Corredera. Y también el otro día, esa comparación tan terrible que hizo con José Bretón y la violencia vicaria, que por supuesto a José Bretón le aplica, aunque cuando cometió las atrocidades que cometió el término prácticamente no existía, pero aplica. El problema es que Carlota Corredera también se ha referido a la violencia vicaria con Antonio David Flores. Entonces, si para ella José Bretón aplica violencia vicaria y Antonio David Flores también, no está muy lejos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que le preocupan a Antonio David, y por supuesto vamos a escuchar sus dudas, ¿no? Sobre el regreso de Carlota Corredera y el peligro que corre, no él, porque él ya ha sido, a él ya le han hecho todo el daño que le podían hacer, sino muchísimas otras personas, ¿no? Y me parece que ahí es donde se centra Antonio David Flores. Que cumplirá años en prisión. Pero lejos de hacer eso, será recordada justamente por ser una feminista radicalizada. Por lo tanto, cuando tú te radicalizas, concretamente en el feminismo, hay por ahí un concepto que le llaman feminazi. Y yo creo que algún día, cuando nos vayamos a la Wikipedia, probablemente se haya ganado ese título con muchísimo esfuerzo, ya que continuamente denuncia la violencia de género solamente en el concepto violencia machista, excluyendo por completo al hombre, a la mujer, inculpando directamente al hombre, al padre, como si ella no hubiese tenido padre, como si su hija no tuviera padre, y como si su hija en un futuro no tuviera marido, o no tendría marido, que llegará el momento en el que igual tenga marido. Lo digo por diferentes comentarios que ha ido haciendo a lo largo de estos días una vez que anunció su vuelta a televisión. A ver, aquí vemos que Antonio David es bastante laxo con Carlota Corredera, ¿no? Probablemente él esté enterado de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha pasado, de cómo trajo a José Bretón a la discusión, ¿no? Algo tan desagradable que ocurrió hace tanto tiempo. Pero aún así ahí está, y aún así Antonio David trata el tema con muchísimo respeto, ¿no? Y justamente el ocaso de Carlota Corredera, razón no le falta, es
haberse centrado tanto en una sola rama. Porque tú puedes ser una persona feminista, tú puedes ser una persona que luche por causas nobles, entre comillas, aunque la de Rocío Carrasco jamás lo fue, pero cuando te radicalizas, cuando solo tomas una versión de los hechos y sobre todo cuando vas contra una parte tan esencial de la sociedad como lo son los hombres, y por supuesto que Carlota Corredera no iba a durar mucho y no duró mucho. No duró mucho. Así que en ese sentido me parece que Antonio David está siendo bastante amable con una persona que fue bastante cruel. Cuando Carlota salió despedida de Mediaset, de la fábrica de la tele de Mediaset, porque no volvió a trabajar nunca más con la fábrica de la tele, pasó una travesía por el desierto donde la llevó incluso a intentar reinventarse, montó un canal de YouTube, también lo hizo Jorgeja con Los burros de Fortunato, que fue un fracaso, ella lo hizo con, no sé porque no me acuerdo el título, pero también fue un absoluto fracaso, y de ahí incluso intentó inventar otra serie de cosas para obviamente ganarse la vida, ¿no? Porque, bueno, cuando sufres un destierro de una cadena de televisión, pues obviamente tienes que buscarte la vida en otro medio, ¿no? Y lo intentó, pero con poco éxito. A ver, ¿no? Aquí creo que lo que nos comenta Antonio David es lo mismo que le pasó a él. Jorge Javier no lo echaron de la cadena, pero intentó entrar aquí en YouTube con ese canal bochornoso de Los burros de Fortunato. Le ha ido pésimo, lo cual demuestra que tú puedes tener uno de los nombres tal vez más potentes en la historia de la televisión española actual, por supuesto, y aún así ser un fracaso aquí en YouTube, un total y completo fracaso. Y Carlota Corredera más de lo mismo, pero yo creo que el error que tuvieron los dos fue radicalizarse. Jorge Javier trajo su típico rojos y marichoches aquí a YouTube, cuando en realidad creo que Jorge Javier podía ofrecer mucho más. Ya una anécdota de la televisión o cosas así hubiera vendido muchísimo más. Y Carlota Corredera trajo su feminismo selectivo, porque todas las invitadas que tuvo eran mujeres que le bailaban en agua en ese sentido. Y repito, aquí ni Antonio David, ni quien les habla, ni la mayoría de los que estamos aquí en YouTube somos antifeminista. Los antis son ellos, no nosotros. No nosotros. Pero sí me parece que cuando eres parte de una minoría, no debes radicalizarte ni debes atacar a otras personas que probablemente te ayudarían en una cuestión de violencia contra la mujer, de reducción de derechos, etcétera, etcétera. Te ayudarían esas personas que hoy estás condenando. Pero si tú las condenas, las maltratas y las insultas, o peor aún en el caso de Antonio David, las tratas de cualquier cosa, después no esperes, ¿no?, que estén ahí a tu lado dando la misma batalla. Vamos a terminar de escucharlo, pero repito, esto es apenas empezado el directo de Antonio David, fueron más de 3 horas, un directo totalmente recomendable y del cual Antonio David va a sacar muchísimo contenido hablando de esta gentuza que tanto daño le han hecho, no solo a él, sino también a su familia. Que en su momento hizo declaraciones donde dijo que no volvería a trabajar con el universo Sálvame, las hizo. Que a día de hoy se ha encontrado con la gran suerte que sus íntimos amiguis la han vuelto a dar unas migas de pan, también. Migas de pan en una televisión de cable, en TEN, donde sustituyen a lo que era el Sálvame de TEN con un programa que se llama Tentáculos y donde podría llegar a aventurar que veremos a Carlota Corredera más feminazi y más radicalizada que nunca. Aprovechará ese medio para continuar con su lucha de lo que ella entiende como la violencia de género, la violencia vicaria y aquellos conceptos y términos que aprendió de su íntima amigui Irene Montero y otras,
continúa en su cerebro de una forma radicalizada. A ver, aquí lo que dice Antonio David es lo que me preocupa realmente. Y sé que lo está expresando, yo lo he expresado y nos preocupa. Porque nosotros estamos aquí en YouTube. Y por supuesto lo que diga Carlota Corredera, si vuelve al mismo speech, al mismo libreto barato de atacarlo a Antonio David, de reivindicar a Rocío Carrasco a pesar de las sentencias judiciales que han salido, me parece que ya tendríamos una Carlota Corredera salida de control. Y va a haber que ubicarla en la palmera, ¿no? Eso está de más decirlo. Yo creo que Antonio David está esperando a ver qué pasa. Yo también quiero ver qué es lo que va a decir Carlota Corredera o con qué va a venir. Pero sinceramente espero que se mida, ¿no? Y espero que entienda que aquí no hubo una guerra entre mareas, entre la marea fucsia y la marea azul. No. Aquí hubo una lucha que es muy diferente a una guerra, donde lo último que se esperaba eran las resoluciones judiciales, ¿no? Las resoluciones judiciales todas fueron favorables para Antonio David, todas fueron favorables para Olga Moreno, y la que le correspondía al niño, al pequeño David Flores, también le fue favorable. Rocío Carrasco perdió en todas las instancias todas las demandas, ¿sí? Hablar mal de la familia Flores Moreno en términos judiciales es prácticamente de una ignorancia infinita, pero aún así hay muchos que están ahí dando por saco. Así que, al igual que Antonio David, esperaremos a ver qué es lo que trae Carlota Corredera. Pero ya os digo que si vuelve con Rocío Carrasco y todas las chorradas que María Patiño lo está haciendo, ¿no? María Patiño habla en el Sálvame este que todavía queda de Rocío Carrasco, de Fidel, de Anabel Dueñas y lo buenas personas que son, bla, bla, bla. Bueno, si Carlota vienes con el mismo speech, aunque no te mire nadie, créeme que nosotros nos vamos a hacer eco de tus chorradas y expondremos las estupideces que estás diciendo en pleno 2025. En pleno 2025, cuando todo el mame con Antonio David fue en 2021. Debería darte vergüenza, pero claramente no lo es. Muchísimas gracias, no quiero extenderme mucho más. Tenéis el vídeo / directo de Antonio David con muchísima más información que la que hay en este vídeo, pero por supuesto queremos hacer un pequeño análisis porque, al igual que Antonio David, estoy preocupado de cómo volverá Carlota y esperemos que vuelva moderada porque, repito, la batalla la ha perdido de manera contundente. Hasta la próxima.